Bendiciones hermanos, muy buenas tardes, bienvenidos. Testimonio final del apóstol Pablo, primera parte. Vamos a ver desde el capítulo 4, verso 1 al 13 de Segunda de Timoteo 4, del 1 al 13, testimonio final del apóstol Pablo, parte 1. Vamos a ver y a leer estos versículos del capítulo 4. Gracias por estar junto a nosotros leyendo la Biblia, la palabra de Dios. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento. Nuestra cita bíblica es en el segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Iba a decir libro, pero es una carta, segunda carta de Pablo a Timoteo. Lo vamos a hacer en el capítulo 4. El último capítulo de esta carta. Dice así la palabra de Dios. Repito, la cita bíblica es 2 Timoteo capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Lo que vamos a tratar hoy, desde el versículo 1 hasta el 13 de Segunda de Timoteo, capítulo 4. Antes de comenzar, le vamos a pedir a nuestro amigo y hermano Pastor Gustavo que esté orando para iniciar este estudio. Muy bien, amados hermanos, oremos al Señor. Padre Santo, gracias por el privilegio que tenemos nuevamente este viernes, tener este precioso estudio de tu bendita palabra. Tu bendición sea con cada uno de los que estamos conectados, Padre, y que tu Santo Espíritu nos ministre, Señor, a través de este mensaje. Bendice a tu siervo que estará exponiendo tu palabra. Amén. Amén, muchas gracias. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Una vez más, bienvenidos. Estamos por analizar Segunda de Timoteo desde el capítulo 4, desde el 1 al 13. En su primera parte, que es testimonio final del apóstol Pablo. Veamos los versículos 1 hasta el 5. Leamos nuevamente. Te encarezco delante de Dios, dice el apóstol Pablo, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oír, y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Te encarezco, comienza este nuevo capítulo del apóstol Pablo en una palabra: testifica exhaustivamente, dar solemne testimonio. Eso es el significado de te encarezco. Lo que no quiere decir el apóstol Pablo, debemos empeñarnos a poner todo hasta el último aliento. Nuestro vivir por la vida y por la
buenas nuevas de Cristo. Esto lo ha sido a Timoteo. Le voy a hacer una pregunta para pensar. ¿Estamos poniendo todo para que las buenas nuevas de Cristo sea extendida en nuestro alrededor? ¿O solo estamos disfrutando de esa salvación del Señor que por sus obras nos dio para extender el Evangelio? ¿Qué estamos haciendo? Es una pregunta solamente para reflexionar. Disculpen, mis hermanos, no seamos la foto de la cómoda, así como decían nuestras abuelas, solamente como reflexión y nota al final. Como sabemos, el apóstol Pablo, luego de muchos años en su manifestación y su reino, pero ya venía diciendo desde la venida de Cristo, desde primera y segunda de Tesalonicenses, y el apóstol seguía esperando al Señor. Y esto era también su recomendación a su hijo político Timoteo y a nosotros. Dice el verso 2 de segunda de Timoteo 4, capítulo 4, que prediques la palabra. Hay muchos que toman una Biblia luego de que fueron amonestados por su pastor, porque no se comportaron bíblicamente y se van rencorosos. Le comento porque lo vi y sigue pasando, estimados hermanos, en nuestro alrededor. Esta persona que decimos levanta una congregación y comienza una serie de cadena de problemas para su vida personal, familiar y en la futura congregación, donde bíblicamente perjudica lo que siembra y quizás la futura congregación no lo sabe, pero esto es muy lamentable que ocurra porque hay personas que honestamente están buscando a Dios sin saber lo que hemos presentado. Timoteo, por parte del apóstol Pablo, ya le había exhortado de todo esto. Y lo que debía de hacer era fijar en la palabra de Dios, ya que por naturaleza el hombre no quiere nada de Dios, y menos hablar de doctrina, ética y moral. Es decir, el hombre está enemistado con Dios, solamente por él puede poner un sentir del oír para que venga ante el Señor. El verbo diamartiriomai tiene conexión legal y puede significar, dice Stott, testificar bajo juramento en un tribunal de justicia o conjurar a un testigo para que lo haga. Las palabras juzgará en sentido más literal son estas a punto de juzgar, señalar el hecho de que Pablo vivía con la esperanza del inminente regreso de Cristo, dice Steyer en su comentario. Conforme el apóstol Pablo se aproxima al final de su carta, quiere animar y desafiar a Timoteo para que cumpla con su tarea. Para ello le recuerda 3 cosas acerca de Jesús, nos dice Berkeley en su comentario, el punto 1. Jesús es juez de los vivos y de los muertos, dice el texto. Algún día se someterá a la prueba la obra de Timoteo por nadie más que por Jesús mismo. Un cristiano debe hacer todos sus trabajos de tal manera que se lo puede ofrecer a Cristo. No le debe preocupar ni la crítica ni el veredicto de la gente. La única cosa que anhela es el bien hecho de Jesucristo. Si todos nosotros hicimos nuestro trabajo en ese espíritu, la diferencia sería incalculable. Nos libraría de ese espíritu suspicaz que se ofrece ante la crítica. Nos libera del espíritu que se preocupa del prestigioso y de lo derecho personal. Nos libraría del espíritu de egoísmo que exige gracia y la alabanza por cada acción. Y nos libera a uno de darnos por ofendido por la ingratitud humana. Segundo, Jesús es el conquistador que ha de volver, dice Berkeley. Te encarezco, dice el apóstol Pablo, por su aparición. La palabra original es epifaneia. Se usaba de 2 maneras. Se usaba de la intervención manifestada de algunos dioses que se usaban especialmente en relación con el emperador romano. Su
entronización era su epifanía, y en particular, y este es el trasfondo del pensamiento del apóstol Pablo aquí, se usaba de su visita a cualquier provincia o ciudad. Está claro que cuando el emperador iba a visitar algún lugar, todo se ponía en perfecto orden. Se barrería la calle y se adornaría las cosas que se ponían al día, todo el trabajo para que el lugar estuviese apto para la epifanía. Así es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú sabes lo que sucede cuando una ciudad está esperando la epifanía del emperador. Tú estás esperando la epifanía de Cristo. Haz tu trabajo de tal manera que todas sus partes estén dispuestas para cuando Él aparezca. El cristiano debe ordenar su vida de tal manera que en cualquier momento esté dispuesto para la venida de Cristo, nos dice Berkeley. Punto 3. Jesús es el Rey. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo a actuar recordando el reino de Jesucristo. Llega el día cuando los reinos del mundo será el reino del Señor, así que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: vive y trabaja de tal manera que quede como un ciudadano fiel cuando venga el Rey. Pero tu trabajo debe ser tal que pueda resistir el escrutinio de Cristo. Nuestra vida debe ser tal que reciban las apariencias del Rey. Nuestro servicio debe ser tal que demuestre la realidad de nuestra ciudadanía en el reino de Dios, dice Berkeley. No debemos usar un lenguaje tan fuerte como este, a menos que haya alguna razón suficiente para ello. No debemos ser demasiado calientes en asuntos fríos, pero incluso esto es mejor que estar frío en asuntos que requieren calor, dice Spurgeon. Cuando Juan Calvino quiso salir de Ginebra para completar sus estudios en otro lugar, ese hombre de Dios, Farel, sabía lo que necesario que era para la iglesia de Calvino permanecer en Ginebra. Le encargó ante Dios que no se atreviera a ir y esperaba que una maldición podría iluminar todos sus estudios si por el bien de ellos abandonar lo que consideraba su deber, dice Spurgeon. Entonces, a veces, como el apóstol Pablo, podemos ante él, juez de vivos y muertos, pedir a los hombres que no abandonen su trabajo y su llamado. La palabra griega significa hazle frente, como cuando un hombre está dedicado a terminar su trabajo, lo acepte. Pararse frente a su trabajo, poniendo todas sus fuerzas en él, de pie sobre él, a tiempo y fuera de tiempo, porque el Evangelio es un fruto que está en tiempo todo el año. A veces estos sermones fuera de tiempo, predicados de noche o en algún momento inusual, han sido más servicio que las ordenanzas reguladoras de la casa de Dios. El señor Greenwich solía montar a caballo de la aldea en aldea para la parte más desolada de Shanxi, donde quiera que se encontraba con 10 o una docena de personas, les predicaba a caballo, predicando a voces hasta 24 sermones en una semana. Eso fue instantáneamente fuera de temporada y en temporada. Así debería ser Timoteo de Dios. Y de hecho todos nosotros. Es decir, no exhorte con mera declaración, sino ponga algún argumento en su exhortación, dice Spurgeon. Algunos hombres piensan que es suficiente para ser serios, aunque no tienen nada que decir. Recuerden tales exhortaciones que deben exhortar con doctrinas, con sólida enseñanza. Cuando los hombres no tienen buen predicador, seguramente habrá muchos de ellos. Las naciones que tienen los peores sacerdotes siempre los tienen en enjambres. Entonces, estemos agradecidos si Dios nos envía un ministro entusiasta y celoso, porque incluso aquellos que consideran una aflicción tener un ministro estarían más afligidos si no tuviera uno bueno. Pero cuán malvado es cuando a los hombres les pica los oídos cuando quieren que alguien le haga cosquilla perpetuamente dándole cosas bonitas. Algún intelectual
elegante y pretencioso. En todas las congregaciones, dice Spurgeon, se puede hacer bien, excepto una congregación que tiene una comezón de oír de la palabra de Dios. De esto que Dios nos libre. Cuando un hombre no cree la verdad, es seguro que pronto será un codicioso creyente de mentiras. Nadie es tan crédulo como los escépticos. No hay absurdo más grave que el de un incrédulo. Muy pronto será llevado a recibirlo, aunque rechace la verdad de Dios, dice Spurgeon en los versículos que hemos leído, desde el 1 hasta el 5. Veamos ahora el verso 6 y 7 de 2 de Timoteo capítulo 4. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, dice el apóstol Pablo para Timoteo. Sentía que pronto él sería uno más de participar en el sacrificio por Cristo. No negar la fe, como muchos de sus hermanos y hermanas y familia que fueron entregados en el Coliseo romano para alimentar los estómagos de los leones y la creación y la recreación del Imperio Romano. Y fueron puestos algunos para hacer lumbreras en las noches o crucificados de diferentes formas. Así lo hacían el Imperio Romano. El apóstol estaba sintiendo que estaba llegando su hora, aunque tenía una serie de hermanos y amigos que oraban por él. Leamos y recordemos Hechos 20, desde el 7 al 28, que nos dice Hechos 20, 17 al 28, y dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él le dijeron, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y prueba que me han venido por las acechanzas de los judíos, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Estamos leyendo Hechos 20 del 17 al 28 y vamos en el verso 23 como referencia del versículo 6 y 7 de 2 de Timoteo capítulo 4. Verso 23. Salvo que el Espíritu Santo por toda la ciudad me da testimonio diciendo que me esperan prisión y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y al ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, dice el apóstol Pablo en el verso 33 de Hechos. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido.
En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, les besaba, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Así nos dice Hechos, capítulo 20, del 17 al 28, como referencia del versículo 6 y 7 de 2 de Timoteo, capítulo 4. Ahora leamos el verso 8 de 2 de Timoteo, capítulo 4. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El apóstol Pablo sabía que tenía una corona en el cielo y ya estaba preparado para recibirla. Él estaba desde hace un buen tiempo en la voluntad y soberanía de Dios para reencontrarse con el Señor Jesús. El Nuevo Testamento nos habla de dos coronas, la real y el vencedor. Este último, el que corre, donde eran dos formas, una de laurel y la otra de hiedra, donde al poco tiempo se marchitaba, mas lo que recibía en el cielo era eterna, duraba para siempre y era desde la mano de nuestro Creador. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Dice 1 de Corintios 9:25. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria, dice 1 Pedro 5:4. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, Santiago 1:12. Esta es probablemente la última carta que escribió el apóstol Pablo, y es imposible verlo desde un punto de vista más ventajoso que el que aparece ahora, de pie al borde de la eternidad, lleno de Dios y anticipando firmemente una eternidad de gloria, dice Clark. Para el apóstol Pablo el final estaba muy próximo y él lo sabía. Cuando Erasmo se iba siendo viejo, dijo: soy un veterano y me he ganado la licencia y debo dejar la militancia a los jóvenes. El apóstol Pablo, el anciano, luchando, está despojándose de sus armas para que los tome Timoteo. No hay pasaje en todo el Nuevo Testamento que condensa más figuras gráficas que este. Mi vida, dice el apóstol Pablo, ha llegado al punto en que debe ser sacrificado. La palabra que usa para sacrificada es el verbo spendestai, que quiere decir literalmente derramar como libación a los dioses. Todas las comidas romanas terminan con una especie de sacrificio. Se tomaba una copa de vino y se derramaba a los dioses. Es como que si el apóstol Pablo estuviera diciendo: el día ha terminado, es ahora el levantamiento y partir, y mi vida debe ser derramada como un sacrificio a Dios. No pensamos que la iba a ejecutar, dice Berkeley en su comentario, sino más bien que era él mismo el que iba a ofrecer su vida a Dios. Desde su conversión, Pablo, el apóstol, se lo había ofrecido todo siempre a Dios: su dinero, su educación, su tiempo, el vigor de su cuerpo, la agudeza de su mente, la devoción de su corazón. La vida era lo único que le quedaba por ofrecer, e iba a ponerla sobre el altar sin el menor reparo y con la mayoría de alegría en su corazón. Pasa a decir: el tiempo de mi partida ha llegado. La palabra que usaba para la partida era análisis. Es muy gráfica esta, dice Berkeley. Contiene muchas imágenes, cada una de las cuales nos dice algo acerca de la que dejó esta vida. Como punto 1 es la palabra para destacar a un animal de yugo de los palos del carro,
o del arado, la muerte, era el apóstol Pablo, el descanso de la brega, como decía Spencer, tranquilo después del trabajo, puerto después de los mares, depende muerte después de la vida, son cosas preciosas. Segundo es la palabra para quitarle a una de las cadenas. Las muertes eran para el apóstol Pablo una liberación. Iba a cambiar los confines de una prisión romana por la gloria liberadora de las cortes celestiales. Tercero, era la palabra para soltar las cuerdas de una tienda de campaña. Para el apóstol Pablo era el momento de levantar el campamento otra vez. Había hecho muchos viajes por los caminos de Asia y de Europa. Ahora estaba poniéndose en marcha para el último y el más grande viaje. Iba a ponerse en camino hacia Dios. Cuarto, era la palabra para el soltar la amarra de un navío, dice Berkeley. El apóstol Pablo tenía experiencia de dejar puertos y de hacer el mar. Ahora sí que iba a alcanzar el altar más de veras, haciendo a la vela para cruzar las aguas de la muerte y llegar al puerto de la eternidad. Así que para los cristianos la muerte es despojarse de la carga para descansar, es ser descansado para ser verdaderamente libre, es levantar la tienda para recibir a los lugares celestiales, es soltar las amarras que nos sujetan a este mundo para hacernos a la vela en el viaje que termina en la presencia de Dios, porque tenerle miedo, dice Berkeley en su comentario. ¿Con qué complacencia habla ello? Es solo una partida, aunque la espada de César podría arrancarle la cabeza del cuerpo. Y verdaderamente la muerte para el creyente no es algo espantoso, dice Spurgeon. Sube, le dijo Dios a Moisés, y el profeta subió y Dios le quitó el alma y fue bendecido. Así sube, dice Dios, al cristiano, y el cristiano sube primero a su cámara y luego a su cámara al paraíso. Esto parece entonces ser una marca distintiva de un verdadero hijo de Dios. Ama la aparición de Cristo. Ahora bien, hay algunos profesores que nunca piensan en absoluto en la segunda venida de Cristo, dice Spurgeon. Nunca les da la más mínima alegría creer que Jesús el Rey vendrá para llevar a su pueblo a su hogar eterno. Verdaderamente están equivocados. Y seguramente están equivocados porque no fue este el consuelo que Cristo dio a su discípulo. Si me voy, volveré y os recibiré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Confío que, queridos amigos, en que estamos entre los que aman su venida, dice Spurgeon. Si lo somos, es una profecía segura de que tendremos una corona de justicia, dice Spurgeon. Verso 9 del capítulo 4 de segunda de Timoteo. Procura venir pronto a verme. El apóstol Pablo tenía a Cristo y al Espíritu Santo como compañía, pero se sentía solo corpóreamente, diríamos. Él le pidió a Timoteo que le fuera a ver, así podía ver a su hijo político y saber de la marcha de la iglesia, y podemos suponerlo. Pero a esto recuerda el apóstol Pablo en el versículo 10, en el capítulo 4, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Como Demas, hay en la actualidad personas que pasan mucho tiempo e incluso expandió el evangelio desde nuestro lado, pero traicionaron la doctrina bíblica y a nuestro Señor. Sigue el texto. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, y solo Lucas está conmigo. Aquí vemos al doctor Lucas, amigo por años del apóstol Pablo, donde cuidaba su salud física desde la casa que había alquilado el apóstol, junto al soldado del Imperio Romano, según informaciones de comentaristas y arqueólogos bíblicos. Sigamos con el texto donde le da una instrucción a Timoteo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio.
Juan Marcos, donde en Hechos 15, 36, 41 nos dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en toda la ciudad en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevando consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aquí vemos que una controversia, pero cuando le llama o le habla a Timoteo por medio de la carta: toma a Marcos y tráele contigo, era porque le había perdonado a Juan Marcos. Seguimos el verso 12 del capítulo 4. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capot que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. El capote tiene varios significados, y vemos que se llama faliones o felones, denota una prenda de viaje para protección contra el tiempo tormentoso. Algunos, sin embargo, consideran que se trata de un vocablo creente por quitón o túnica. Lo evidente es que no se trata de una prenda eclesiástica. La siriaca traduce este vocablo como un estuche para guardar escritos. Lo hay que considerar que se trata de una cubierta de libros. Algunos dicen que puede ser eso. Este pasaje refuta aún más la locura de los fanáticos que despreciaban los libros y condenaban toda lectura y se jactaban solo de sus inspiraciones privadas de Dios. Pero debemos notar que este pasaje recomienda la lectura continua a todos los hombres piadosos como algo de lo que pueden beneficiarnos, dice Juan Calvino en su escrito. Veamos ahora los versos 14 y 15. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos, y guarde tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. El apóstol Pablo traza un cuadro de honor y de deshonor de su conciencia. Algunos no son más que nombres para nosotros, y algunos sabemos algo por hechos de los apóstoles y epístolas paulinas. Algunas de las historias podemos reconstruir si se permite usar un poco la imaginación. El primero de la lista es Demas, que se le menciona 3 veces en la carta del apóstol Pablo, y bien puede ser que puntean una tragedia, dice Berkeley. Primero, en Filemón 24 se le incluye entre un grupo de hombres que el apóstol Pablo llama sus colaboradores. Segundo, en Golosas, capítulo 4, 14, se le menciona sin comentarios. Y también en el punto 3, aquí había abandonado a Pablo porque amaba este mundo presente. Primero Demas el colaborador, luego simplemente Demas, y finalmente Demas el desertor, que amaba este mundo. Aquí tenemos la historia de un detractor espiritual. Poco a poco el colaborador llegó a ser el desertor, y el título de honor se convirtió en un nombre de vergüenza. ¿Qué le sucedió a Demas? No podemos decirlo de seguro, pero podemos suponerlo. Primero, puede ser que empezara a seguir a Cristo sin calcular el precio, y puede ser que no fuera de todo culpa suya. Hay una clase de evangelio que anuncia: acepta a Cristo y tendrás paz y descanso y gozo. En cierto sentido, el más profundo de esto es auténtico y benditos lo cierto, pero también es verdad que cuando aceptan a Cristo empezamos a tener problemas. Hasta ese momento hemos visto de acuerdo con el mundo y sus principios. La vida no era fácil porque seguimos la línea de menos resistencia e íbamos con la mayoría.
Pero una vez que uno acepta a Cristo, acepta una serie de principios totalmente nuevos y se compromete a una clase de vida totalmente nueva en el trabajo, en sus relaciones personales, en sus placeres, y tiene que haber colisionado. Puede que Demas se sintiera atraído a la iglesia en un momento de emoción, sin tener tiempo para pensar las cosas a fondo, y cuando la impopularidad, la persecución, el sacrificio, la soledad y la cárcel se le presentaron, se salió porque no era eso lo que él esperaba. Cuando uno se compromete a seguir a Cristo, lo esencial es que sepa lo que viene a continuación. El apóstol Pablo dijo, además, amaba a este mundo. Su problema puede que fuera bien simple, pero terrible. Puede que fuera sencillamente que amaba la comodidad más que a Cristo, el camino fácil más que el que conduce a la estrella pasando por la cruz. Pensemos que Demas, no condenándole, sino simpatizando con él, porque muchos somos como él. Es posible que esto no sea ni el principio ni el final de la historia de Demas, dice Berkeley en su comentario. Demas es la forma abreviada de familia de Demetrio. Encontramos 2 veces a un Demetrio en el Nuevo Testamento. Está el Demetrio que dirigió el motín de los plateros en Éfeso y quería linchar al apóstol porque les estaba estropeando el negocio del templo de Diana, Hechos 19:25. Está el Demetrio del que escribió Juan, de quien todos tenían buena opinión, y la verdad también un hecho del que Juan daba testimonio de buen grado y confianza, en 3 de Juan 12. ¿Podría ser este el principio y el final de la historia de Demas? ¿Encontró el platero Demetrio algo en el apóstol Pablo y en Cristo que le apresó el corazón? ¿Se convirtió a Cristo el cabecilla de aquel motín? ¿Desertó por un tiempo del camino cristiano y se convirtió en el desertor Demas que amaba este mundo y le echó más obra de la gracia de Dios, haciéndole volver y volverse al Demetrio de Éfeso, de quien Juan escribió que era un siervo de la verdad, de quien todos hablaban bien? Dice Berkeley. Eso puede que no lo sepamos nunca, pero es emocionantemente pensar que la acusación de desertor puede que no fuera el último veredicto sobre la vida de Demas, dice Berkeley, en este final de estudio, desde el verso 1 al 15 de 2 de Timoteo, capítulo 4. Oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de tu amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu presencia, ante tu altar, nuestras pruebas, luchas, situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Por nuestros hermanos que están en esta sala virtual, que tenemos algunas peticiones como enfermedades o cualquier problema, por ellos clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo Melo, su familia, congregación, su liderazgo allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el Pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, que provea de medios y recursos para su construcción de su iglesia y suplas de cada necesidad de los hermanos. Por los hermanos y amigos que nos escuchan por las redes sociales y nuestra emisora Radio Reformada. Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espirituales, inclusive económicos, tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura.
Pedimos que provea de trabajo a quien lo necesiten, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para sus proyectos de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de las congregaciones de sana doctrina en nuestro país. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de tu escritura, capacítenos en tu Espíritu Santo para que instruyamos en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre bueno, por cada familia pastoral, de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todos aquellos que conocemos que son amigos en Uruguay. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, están lejos de su familia, llevando las buenas nuevas de Cristo en lo recóndito de este mundo. Eterno por su matrimonio, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera de sana doctrina que están en los países que son difíciles la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dando sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobiernos de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamentos, senadores, diputados, ministros y entes autónomos. Padre, te pedimos sabiduría por cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tienen la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo Jesús, te ponemos ante tu presencia a cada país que están enfrentando alguna pandemia, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país. También por los diferentes emigrantes de lugares de la tierra. Tú estés obrando y supliendo las necesidades a las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos que hay guerras y los países circundantes, resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y dice, nación contra nación. Ya nos advertiste, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Señor amado, gracias. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos como lo hay en África y otros países que hace decenas de años que lo padecen. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amado, que apacigüe las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que lo sufren. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno, que suplas a las congregaciones. Gracias, Señor. Esto pedimos por los países que sufren guerrillas, guerras o ideologías y donde persiguen a nuestros hermanos de la fe, y que está tu iglesia proclamando. Muchas de ellas se reúnen bajo tierra, en lugares desérticos, cuevas y en secreto. Señor, que tú estés cubriendo con tu amor y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, a los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas. Sabemos que obrarás a favor. Pedimos por las editoriales Sociedad Bíblica Trinitaria que están adecuando las escrituras a diferentes idiomas, etnias en el mundo. Proveas de recursos económicos y capacites a los misioneros voluntarios para traducir la escritura al lenguaje étnico para este fin. Gracias, Señor amado. Padre, te pedimos también por nuestra congregación, Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor.
por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y las demás actividades que se realizarán por el MED en el futuro. Provea de medios económicos y que obres dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar en los recursos varios. Primero, arreglar nuestro lugar físico, cubriendo todos los gastos. Segundo, la evangelización en puntos estratégicos de Montevideo y hacer misiones en nuestro interior profundo en el futuro. Tercero, abre puertas, accionar con calidad tu palabra, todo dentro de tu gracia, voluntad y soberanía. Resguárdanos y danos sabiduría e inteligencia con mi esposa para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestra Radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todas aquellas pruebas y que por tu misericordia nos sostienes como viendo al invisible, así nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra dictada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, sobrinos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendigas a cada líder, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado. Gracias. Amén. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa. Visítanos en iglesiareformadauy.net. Para más información, Iruy, iglesiareformadauruguay@gmail.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 48 43. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor Daniel Batista.